Amalia García Medina, senadora por Movimiento Ciudadano, ex gobernadora de Zacatecas, especialista también en los temas migrantes, entre otros, hoy en la línea telefónica. Amalia, buenos días. Muy buenos días, de verdad qué gusto saludarte y qué indignación y qué molestia, qué coraje, el trato insoportable, violatorio de derechos humanos y además lastimando una relación que se ha ido construyendo a lo largo de más de 30 años, no solo económica, sino entrelazada en muchos aspectos entre México y Estados Unidos, y hoy lastimada por estas redadas que indignan, lastiman no solamente a nuestros migrantes y sus familias, sino también creo que y a México y a todo el mundo. Amalia, ¿qué fue lo que detonó todo esto? Teníamos una política migrante con la que no estábamos de acuerdo del presidente de los Estados Unidos, pero de pronto esa política estalló en violencia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo lo que creo es que Donald Trump ha tenido tres fijaciones y las expresó en el primer periodo, en el primer momento que fue presidente de los Estados Unidos, y en esta segunda ocasión las reafirma. Estas tres fijaciones son las que tienen que ver con la materia comercial. Él considera que es inaceptable que haya un déficit comercial con otras naciones, no importa si hay un interés político, un interés de seguridad geopolítica para los Estados Unidos, como se ha considerado en el pasado. Para él, imponer aranceles y poner en el centro una visión de nacionalismo exacerbado, radical, ha sido una fijación. La otra es el tema de seguridad, concebida desde un punto que pone en el centro el poner contra la pared a los que él considera sus adversarios y que siendo en términos globales, si uno habla de seguridad de un asunto fundamental, de todos modos la forma en que él lo trata siempre es con amenazas y no con soluciones que puedan contribuir a resolver ese grave problema de inseguridad que se vive, que se ha vivido. Pero el otro gran tema, que es una fijación y que estuvo presente en su primer periodo y está ahora, es el de los migrantes. Él considera que violentan la soberanía de los Estados Unidos, que es inaceptable que estén presentes en su territorio, y no hablo solamente de los trabajadores migratorios, que son millones, como la mayoría de los mexicanos y mexicanas que están en los Estados Unidos, sino que ha sido una política constante. Por ejemplo, con los estudiantes extranjeros, puso a Harvard, una de las universidades más reconocidas en el mundo por su calidad, contra la pared, le quitó los subsidios porque tiene estudiantes extranjeros, y ahora limitará la presencia de estudiantes extranjeros porque para que soliciten visa les van a revisar sus redes sociales y si les parecen aceptables entonces les darán la visa y si no, no. Ha puesto contra la pared también a migrantes de otras partes del mundo, los que vienen de Asia, los que vienen de Europa, y por supuesto a los mexicanos y a los latinos o hispanos, como les llamamos. Es una fijación, es una visión racista, xenofóbica, y además creo que se acostumbra en Estados Unidos en la política enarbolar, entre comillas, a un enemigo, y a ese enemigo lo muestran como el mal peor, el riesgo peor para los Estados Unidos, y en torno a eso intentan unificar a la población. Pero hoy, con estas redadas y con la agresividad con la que se han desplegado, bueno, la población salió no solamente en Los Ángeles fue lo más destacado, y los familiares de los migrantes a la hora de las redadas actuaron con mucha determinación diciendo esto es inaceptable, hemos estado en las sombras, no nos vamos a quedar callados, pero las protestas han sido en 24 ciudades de los Estados Unidos, ciudades muy importantes, desde Nueva York hasta Boston, Filadelfia, en Washington, en Atlanta, en Austin, en San Francisco, si hablamos de California, en Sacramento, en Las Vegas, es decir, 24 ciudades
norteamericanas. Y ahora el reclamo es que liberen a los detenidos y entre ellos se detuvo a Daniel Huerta, que es el presidente del Sindicato de Empleados de Servicios, que actuó con gran determinación a favor de los intereses de los trabajadores que él representa. Y fue uno de los primeros detenidos. La virulencia con la que ha actuado Donald Trump además habla de una belicosidad extrema, porque está dispuesto a confrontarse no solo con los migrantes y sus familias, no solamente con liderazgos que son ya nacidos en los Estados Unidos, sino que incluso con el gobernador de California y con la alcaldesa de Los Ángeles ha tenido una confrontación que además no es nueva. Ya desde hace tiempo hacia el gobernador de California se ha expresado con un tono grosero, peyorativo, incluso haciendo un juego de palabras con su apellido, ofendiéndolo. Es decir, estamos tratando con un presidente de la nación más poderosa del planeta y que no asume la enorme responsabilidad que significa gobernar y además gobernar una nación con tanto poder, sino que pone por delante el tono agresivo, pleitista, y esto genera una situación muy compleja para nuestro país. Yo te quiero comentar que la presidenta de la República tiene varias reuniones en su agenda muy importantes y va a ser fundamental ver cómo resultan. En primer lugar, el día de hoy tiene una reunión con Christopher Landau, que fue embajador de los Estados Unidos en México en el primer periodo de Donald Trump, que conoce el país y ahora es vicesecretario de Estado y estará hoy en México y se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y viene a preparar una reunión posterior también muy pronto con el secretario de Estado Marco Rubio, que estará en México. Y posteriormente la propia presidenta ha dado a conocer que va a asistir a la reunión del grupo de los 7, del G7, a Canadá, invitada además por el primer ministro de Canadá, y que tiene el propósito de buscar una reunión con Donald Trump. En este contexto, ¿qué es lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum que hará? Bueno, ella ha dicho que en primer lugar tiene la intención de poner en el centro la agenda migratoria, que tiene que haber un acuerdo migratorio. Son millones de familias, de trabajadores que están en los Estados Unidos. Ya no es un asunto solo de los migrantes que estén indocumentados o los que hayan llegado documentados recientemente. Se trata de un entrelazamiento de entre las poblaciones de México y los Estados Unidos, porque hay una población transnacional, yo diría mexicana y norteamericana, que vive en los Estados Unidos. Se calcula que son 37 millones de personas, las personas de origen mexicano, de primera, de segunda, de tercera generación, pero todos con una identidad con México y también con una identidad con los Estados Unidos. ¿Cómo se desata eso? Es imposible desatarlo. Son millones de seres humanos que además contribuyen con la economía de los Estados Unidos. Bueno, la presidenta ha dicho que pondrá el tema migratorio en la mesa, en las conversaciones, y también ha señalado que intentará concretar un acuerdo global. Seguramente este acuerdo global va a versar sobre los 3 temas, el comercial, el de migración y el de seguridad. Pero hoy el trato a los trabajadores migratorios y sus familias, a los mexicanos y mexicanas en el exterior, porque de acuerdo con nuestra Constitución, de acuerdo con el artículo 30 constitucional, son mexicanas y mexicanos los hijos de mexicanas y mexicanos y tienen derechos, y México, como debe ser, está obligado el gobierno mexicano a velar por los derechos, la integridad de todos nuestros connacionales, se encuentren en donde se encuentren. Entonces es un asunto extremadamente complejo, extremadamente delicado, pero importantísimo. Los derechos humanos, la integridad, el respeto
a los mexicanos y mexicanas en el exterior tiene que estar en el punto más alto de la agenda. Oye, Amalia, el próximo sábado hay una concentración multitudinaria en Los Ángeles precisamente para protestar de todo lo que se está viviendo. Pero también Donald Trump está anunciando la concentración de las fuerzas de seguridad. ¿Qué crees que pueda pasar en este encuentro? Bueno, yo lo que creo es que va a escalar no solamente la tensión, sino también la confrontación, tanto con la población migrante de origen mexicano, como con la población norteamericana que ha salido también a las calles cada vez más y que está muy molesta, pero escalará la confrontación con el propio gobernador de California, porque de acuerdo con el sistema político norteamericano, los gobernadores tienen mando y soberanía sobre sus propias fuerzas estatales, fuerzas y corporaciones policíacas y de seguridad estatales. Ya anunció el gobernador en días pasados, después de las expresiones muy ofensivas del presidente Donald Trump hacia él, y además incluso preguntándose por qué el zar de migración, Tom Homan, no detenía a todos, pero incluyendo al gobernador. Eso lo dijo como en broma, pero es una cosa gravísima que haya dicho esto, y ya el gobernador de California, Newsom, lo que ha dicho es que es la primera ocasión que él ve a un presidente, incluso planteando la posibilidad de detener a un gobernador, algo que señala el gobernador de California, él nunca se hubiera imaginado ni en la pesadilla más extrema. Entonces, está escalando esta tensión el presidente Donald Trump, y creo que no están calculando la respuesta que puede haber en los Estados Unidos de la población, y reitero, salieron en 24 estados y ciudades de la Unión Americana las personas a expresarse, a reclamar en contra de las redadas, en contra de la violación de los derechos humanos, pero lo más preocupante es que no hay quien pudiera moderar en el círculo más cercano al presidente Donald Trump si es que fallaran los diálogos tanto con Christopher Landau, subsecretario de Estado, como con Marco Rubio, porque por otro lado vemos está Tom Homan, el zar antimigración, el zar de migración, que en 2018, en el primer periodo de Donald Trump, fue el que encabezó la separación familiar, a los niños en un lado, a los padres en otro lado, algo verdaderamente brutal. Y luego está por otro lado la secretaria de Seguridad, que es una persona que actúa con una enorme irresponsabilidad. Lo que hizo el día de ayer por la mañana desde el Salón Oval en la Casa Blanca, cuestionando a la presidenta Sheinbaum, diciendo que ella había promovido la violencia, que había incitado a la violencia en Los Ángeles. Bueno, de lo que habla es de que hay cerca del presidente Donald Trump un equipo con una visión yo diría no solamente agresiva, sino irresponsable. También tiene cerca al ex jefe de la DEA, a Derek Maltz, que sugirió una intervención en México hace unos cuantos días, por otra razón, por un tema de seguridad, pero ya esto es cada vez más frecuente. Y luego están congresistas republicanos, también algunos de ellos con una visión extrema, muy agresiva, alentando esto. Es decir, tanto en el Congreso de los Estados Unidos, en la parte republicana más radical, como en el entorno más cercano al presidente, hay una visión muy intolerante y yo reitero, irresponsable, porque esto de escalar no tiene un final positivo. Esto tendría que detenerse, conversar, y en todo caso, por supuesto, como lo dice la presidenta, pero como lo han dicho nuestros propios migrantes que están organizados, y como lo han dicho los especialistas, los académicos, y como lo decimos también en el Congreso muchos,
lo que se requiere es un gran acuerdo en materia migratoria, porque son una fuerza laboral. Los que se van, la mayoría lo hacen para trabajar allá y contribuyen con la economía norteamericana. El dato que hay, uno de los más recientes, es que contribuyen con el 8% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Van a trabajar, generan riqueza, consumen, compran, están allá en el ámbito más importante de la economía norteamericana, que es el de la generación de riqueza. Y entonces resulta verdaderamente pues irresponsable esta escalada.